Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar a mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, una vez más con ustedes. El poder es una bendición, el poder estar con ustedes a través de nuestras radios y a través de las redes sociales. Quien les habla, quien les va a compartir es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Mi propósito es poder transmitir las buenas noticias. El propósito de todo esto es poder transmitir el Evangelio de Jesucristo. Hablar sobre por encima de la autoridad escritural o bíblica es perder toda autoridad, es pasar a llevar la autoridad de la Biblia, es pasar a llevar la autoridad de la palabra de Dios. Por eso es que no podemos pasar a llevar la autoridad de la palabra de Dios. Eso significa que he perdido toda autoridad porque he pasado a llevar las escrituras. Y muchas veces no hemos sido diligentes en poder investigar, el poder descubrir qué significa el contexto de cada versículo. Es tan importante el poder tener el fundamento, es tan importante el poder crecer en un buen fundamento. A veces hay árboles grandes, pero la raíz es tan pequeña en que lamentablemente los frutos eternos o los resultados eternos lamentablemente son malos. Pero cuando hay un buen fundamento, una buena raíz, ¿no es cierto? Hay una buena raíz, son frutos eternos, son obras que Él ha puesto en nuestras vidas para poder mostrar una fe, no querer tener un capricho de querer mostrar las obras, sino que es algo innato en un árbol, que un manzano, es normal que tenga manzana, no tiene que hacer fuerza para mostrarla, el fruto se ve de lejos. Entonces hoy quiero seguir con la línea de nuestra Pascua que es Cristo, la fiesta de la nueva Pascua que es Jesucristo. Y quiero compartirlo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pero un versículo antes dice: no es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? El apóstol Pablo estaba diciendo, ¿no es cierto?, a quienes se dirigían, se estaban jactando de sus métodos de santificación. No era buena porque su sentido orgulloso de santificación los cegó frente a su deber de tratar el pecado en sus vidas. Entonces había levadura todavía en ellos, había esclavitud todavía en ellos, sus ojos no estaban abiertos, entonces había jactancia. Lo que primero hay en una vida que no ha podido ver a Cristo en su vida, ni menos en las Escrituras, es que se jacta, se vanagloria de sí mismo
por lo santo que es, por lo bueno que es, entre comillas, ¿no es cierto? Y esto hacían los fariseos. Al final ellos se jactaban de su santificación, entre comillas, de cómo ellos se santificaban, cómo ellos obedecían la ley, pretendían obedecer la ley. Ellos estaban circuncidados, ¿no es cierto? Y se sentían orgullosos, santos, y menospreciaban al resto. Entonces, dice, límpiense de la vieja levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua ya fue, el Cordero Pascual ya fue sacrificado por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, así como el pan sin levadura, simbolizaba, ¿no es cierto?, el ser liberado de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua. Ellos celebraban la salida, ¿no es cierto?, de la esclavitud que estaban dentro de Egipto. Ellos celebraban la salida. Dios también, ¿no es cierto?, indicando que tenían que sacrificar, matar un cordero para que todos los primogénitos israelitas pudiesen salvarse. Entonces celebramos la fiesta, pero a diferencia de la Pascua del Antiguo Testamento que se celebra cada año, los creyentes celebran todo el tiempo la fiesta de la nueva Pascua, que es Jesucristo mismo. Como los judíos que celebran la Pascua usan un pan sin levadura, los creyentes también celebran su Pascua continua a través de una vida libre de pecado. Ellos celebraban, ¿no es cierto?, la salida de la esclavitud, pero nosotros celebramos la verdadera libertad bajo el yugo de la ley. La ley era un tutor que nos cuidaba, ¿no es cierto?, nos acusaba, nos mostraba nuestro pecado, y obviamente también nos llevaba los llevaba a ellos a sentir la necesidad que necesitaban a un sustituto, necesitaban a un cordero, pero un cordero, ¿no es cierto?, no era el tipo de cordero de sombra, sino que el cordero original. Los primogénitos israelitas también son pecadores y merecen la muerte. Como decíamos hace poco, ellos también merecían la muerte. Los egipcios, tanto como los israelitas, también merecían la muerte porque estaban bajo el yugo, ¿no es cierto? No había ningún sacrificio que lo pudiese librar a ellos, si es que Dios no aceptaba el sacrificio de una ofrenda perfecta de un cordero. Pero sin embargo, en su gracia, Dios provee de la manera en que puedan escapar del juicio. El juicio, ¿y cuál era el juicio? En que Dios iba a eliminar a todos los primogénitos que existían en ese momento, los egipcios. Pero ¿de qué manera? Si ellos no hubiesen creído, no hubiesen obedecido y no hubiesen creído, el obedecer está, el contexto es obedecer, es creer. El obedecer el contexto es creer en que ese cordero, la sangre de ese cordero, los iba a librar de toda muerte, ¿no es cierto? Y ellos creyeron a esa sangre del cordero. Entonces Dios proveyó ese cordero y ya era necesario. Entonces Dios creó, provee la manera en que
podían escapar de la muerte, podían escapar del juicio que Dios había decretado en ese tiempo. Mas ellos tomaron un cordero, lo sacrificaron y creyeron en esa sangre, y eso fue lo que los libró. Todos merecían morir. Con este gran acto salvador de Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se le enseña a los israelitas un principio muy importante. Dios salva por sustitución. Ese es el principio de salvación, que Dios salva por sustitución. Una de las cosas en que el pueblo de Israel había una buena relación, pero de lejos. Había una buena relación, pero de lejos. Hay un mejor sacrificio. Dios vive con su pueblo en el tabernáculo, pero ellos no pueden acercarse demasiado. Viven ahí, pero no podían acercarse demasiado. Solo un hombre podía, era el sumo sacerdote, el que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Podía entrar al lugar santísimo en el día de propiciación. De alguna manera los sacrificios permiten una relación con Dios, pero no muy estrecha. Eso es lo que permitía ese sacrificio de ese cordero que el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, presentaba. Y si Dios lo aceptaba, eso les permitía tener una relación, pero no estrecha. No como cuando Jesús entró al lugar santísimo, ¿no es cierto?, rompió la cortina y nos invitó. El sumo sacerdote, los muchos sacerdotes, ellos salían, abrían la cortina y salían del lugar santísimo, pero quedaba guardado el lugar santísimo, nadie podía entrar. El sumo sacerdote entraba y salía una vez al año por los perdón de los pecados. Pero esto solamente era una relación no estrecha, no muy estrecha. Estaba Dios ahí, pero no de una manera estrecha, íntima con Dios. Los sacrificios nunca erradicaron por completo el pecado. Ese cordero nunca quitó el pecado de raíz. Mas Cristo, el Cordero de Dios, sí lo hizo. Por eso Juan el Bautista dijo: aquí está el que quita el pecado. Aquí está el Cordero, el que quita el pecado. Mírenlo, ahí está. Entonces, qué tremendo, qué tremendas palabras de Juan el Bautista, sintonizado, ¿no es cierto?, alineado a lo que Dios estaba señalizando en ese tiempo, en esa temporada. Qué tremendo. Ahí está el Cordero, el que viene a quitar el pecado a la humanidad, para todo aquel que en él cree, sino que no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Qué alineado estaba Juan el Bautista. Por eso dijo: no habrá otro como Juan. Era una relación, pero no muy estrecha, como estábamos diciendo. Los sacrificios apuntan más allá de lo que pueden ofrecer. El sacrificio perfecto de Cristo ofrecía con su muerte en la cruz. Su muerte solucionó el problema del pecado de una vez y para siempre, y jamás necesitará repetirse. Solucionó el problema del pecado de una vez y para siempre. Hoy tenemos una relación estrecha, íntima. No esperamos que salga, ¿no es cierto?, como esperaba en el antiguo pacto, el sacrificio, la sombra, la débil y nublosa sombra, ¿no es cierto?, de lo que venía, del original sacrificio. El sacerdote, el sumo sacerdote, salía y el pueblo celebraba el perdón de los pecados. Pero más Jesús se quedó, no salió, sino que abrió las cortinas e hizo
la invitación para entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia, de forma confiada. Entren, no tengan miedo, entren confiadamente al trono, al lugar santísimo, al trono de la gracia. Entren confiadamente. ¿Por qué dice entren confiadamente? Porque el que entraba ahí con pecado moría instantáneamente. Si un sumo sacerdote no estaba de acuerdo a lo que Dios él encontraba limpio, moría. Le amarraban una cuerda en el pie. Si moría, lo sacaban con una cuerda hacia afuera. Entonces dice, entren confiadamente, si ya se solucionó el problema. Entren al lugar santísimo, se solucionó el problema para siempre. Ya hemos sido declarados justos ante el Padre, no hay problema. Pasen confiadamente. Esta es un mayor acto de rescate ante el cual la Pascua es solo una sombra, tal como murió el Cordero de la Pascua por los pecados de otros. Jesús murió como sustituto. ¿Por qué los primogénitos no murieron? Porque murió en lugar de ello un cordero en cada hogar, en cada casa. Los primogénitos no murieron porque hubo un sustituto, un cordero, hubo un sacrificio y creyeron a ese sacrificio, a esa sangre. Hoy, si usted cree en el mayor sacrificio, en Cristo, que derramó su sangre, que es la verdadera fiesta que celebramos, la fiesta de Pascua, que es Cristo el Cordero inmolado, dice que si usted, al creer en esa sangre, creer en Cristo, por fe, si usted cree, usted tiene fe a esa sangre, usted tiene fe a Cristo, que será salvo y limpio de todo pecado. Y eso es una celebración que tenemos constantemente todos los días, la fiesta de Pascua del Cordero de Dios, que es Cristo, porque hemos sido liberados del pecado, de la condenación, de la esclavitud, bajo una ley que nos condenaba, bajo una ley que nos acusaba, nos enrostraba el pecado, aunque nos guió, ¿no es cierto?, para ver la necesidad de Jesús. Nos llevó a un camino que para darnos cuenta que necesitábamos un sacrificio perfecto. Juan 1:29. A ver qué dice Juan 1:29. Libro de Juan. Tremendo el libro de Juan cuando nos ponemos a estudiar. 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el sacrificio de Dios. Qué tremendo. El Cordero de Dios. Ese Cordero era de Dios. Él proveyó de un cordero, Él proveyó de un sacrificio, Él proveyó en su propio Hijo, Él proveyó a su Hijo, a su único, a su unigénito, a su único Hijo, para proveernos salvación a nosotros. Y Él fue el sustituto para que nosotros no muriéramos, pudiésemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Y eso muchas veces no lo sabemos, eso muchas veces no lo entendemos. Vamos a la iglesia de forma inconsciente, vamos a la iglesia, nos congregamos de forma rutinaria y no sabemos, y no crecemos, no estudiamos, no investigamos,
no indagamos la palabra de Dios y lamentablemente no estamos encontrando a Cristo en cada pasaje escritural. Nos sale a la luz lo que estaba, ¿no es cierto?, escondido en el Antiguo. En el Nuevo sale a la luz todos los tipos, todas las sombras que hablaban de Cristo. Cristo era la roca, Cristo era el pan, Cristo era el camino, Cristo era el Cordero, el que hizo sustituto, ¿no es cierto? Ese Cordero que estaba entre medio de la rama cuando Abraham y Isaac iban subiendo. No era Isaac. Dios proveerá de un Cordero, le dice Abraham a su hijo. Dios proveerá de un Cordero. Claro, temporalmente estaba ese Cordero ahí, pero no era el trasfondo de esto, era más eterno. Entonces, cuando entendemos la palabra de Dios, cuando habla de forma permanente, pero va más allá de las cosas que están ahí a la vista de uno, de las cosas tangibles, sino que va más allá de las cosas eternas. Dios proveyó, sí, un Cordero, sí, pero era más allá de ese Cordero. Iba más allá de eso, que Dios iba a proveer a su propio Hijo para salvarnos de la esclavitud de un pan sin levadura. Libertad. Nosotros celebramos la verdadera Pascua original, que es Cristo, liberándonos a nosotros del pecado y la condenación de este mundo. Y no por mérito nuestro, no porque somos encachados, aunque no lo somos, no porque hicimos algo bueno. Yo decía hace poco, si usted se cree bueno, si no, yo y usted nos creemos buenos, lamentablemente estamos mal enfocados. Nos vendieron mal el Evangelio. Si usted y yo nos creemos buenos, lamentablemente estamos metidos en una secta. Así de serio es el Evangelio. Si usted y yo nos sentimos buenos porque oramos, porque ayunamos, porque nos congregamos, nosotros lo hacemos porque es algo innato en una persona que ha nacido de nuevo. Pero eso a nosotros no nos hace bueno. Dios no encontró a nadie bueno, ni un justo. Mas Él nos arrastró, dice, nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Es decir, Jesús nos arrastró al Padre, nos llevó al Padre porque no podíamos, no queríamos. Pero cuando se nos reveló, por gracia, porque Él lo permitió, todo nuestro mundo cambió. Todo nuestro entorno cambió de una manera extraordinaria. Su muerte solucionó el problema del pecado de una vez para siempre y jamás necesitará repetirse. Esto abre el camino a la presencia de Dios a través de la cortina para todos los que confían en Él, en Cristo. Cuando Jesús muere, Dios parte en dos la cortina del templo, que nos habla ahí en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 38, la estructura permanente en Jerusalén que reemplazó el tabernáculo, el simbolismo, es impactante. Es un simbolismo, ¿no es cierto?, del tabernáculo. Pero Dios puso su verdadero tabernáculo. Dice que habitó entre nosotros, hizo un tabernáculo entre nosotros, el Dios que se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano, habitó entre nosotros. En otro contexto dice, hizo tabernáculo entre nosotros, habitó en nosotros. Y eso es extraordinario, es tremendo el poder entender eso. Entonces, la iglesia también debe permanecer libre de levadura porque ha sido separada del dominio del pecado y la muerte del Cordero
perfecto de la Pascua, el Señor Jesucristo. Por ende, la iglesia debe arrancar de sí todo lo pecaminoso para que lo separe de la vieja naturaleza. Celebramos la fiesta, a diferencia de la Pascua del Antiguo Testamento, se celebra cada año. Los creyentes celebran todo el tiempo la fiesta de la Pascua, que es Jesucristo. En el Antiguo Pacto celebraban una vez al año. Nosotros celebramos siempre. Hay en nosotros fiesta porque Él nos ha librado de la condenación, de la esclavitud. En Gálatas 3:23 dice: pero antes que viniese la fe en creer en Jesucristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados estábamos confinados y estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos en la ley, pero se iba a revelar, ¿no es cierto?, por la fe, aquella fe que iba a ser revelada. Esa ley iba a ser, en medio de la ley, ¿no es cierto?, nos llevaba a una revelación en Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras, por la fe. Recuerde que la fe es vertical. Nosotros solamente somos salvos por fe en Cristo, ni siquiera nuestra fe, sino que es la fe, la creencia en Cristo. Y esa fe, esa creencia, ese creer lo puso Dios en nosotros. No es que nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra habilidad, por nuestra inteligencia, no pudimos dar cuenta. No es así. Es algo divino. Es algo dado por Dios. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que Dios abrió todo lo que estaba cerrado. Dios abrió, restauró, hizo todo. Todo lo hizo Cristo en nuestra vida. Solo tenemos que creer y confiar, sentir seguro, sentir paz en que Él abrió todas las puertas, todos los caminos. Él nos salvó en todas nuestras áreas. Eso es lo que Él vino a hacer. La fe que salva es la única llave que abre la puerta de la prisión que mantiene subyugados a los hombres sin otra posibilidad de escape. La fe es la llave para poder entrar, para abrir la puerta de la prisión. Y esa Dios la provee también. El creer, el confiar. Confinado bajo la ley, Pablo personifica la ley como un carcelero que vigila muy de cerca a los pecadores condenados que están a la espera de recibir la pena de muerte bajo el juicio de Dios. Recuerde que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero recuerde que Cristo pagó por nuestros pecados. Así que nosotros no tenemos que estar pagando, ¿no es cierto?, cancelando con muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo paga el pecado? Con muerte.
pero en Cristo hemos resucitado. Es decir, Él pagó esa deuda, Él canceló eso para que nosotros no muriésemos, para que nosotros no paguemos, porque Él ya pagó por nuestros pecados, por nuestra condenación, por nuestra esclavitud. Así de extraordinario lo que Dios hizo. Aquella fe que iba a ser revelada. Pablo considera de nuevo la venida de Cristo en sentido histórico, así como en el momento de la salvación de cada creyente en sentido individual. La fe que se deposita solo en Cristo libera a las personas de la esclavitud a la ley. Bien sea la ley mosaica o la ley escrita en el corazón de cada uno de los gentiles. El ayo era la palabra griega, denota a un esclavo cuyo deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. El ayo o tutor lo acompañaba a todas partes y vigilaba su conducta en el hogar. Muchos ayos ejercían una disciplina tan estricta que quienes estaban bajo su tutela anhelaban el día en que serían libres de esa custodia permanente. La ley fue nuestro ayo, el cual a medida que nos mostraba nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo, que necesitábamos a Cristo. Llegar a la edad madura es los creyentes a través de su fe en Cristo han alcanzado la mayoría de edad como hijos de Dios. Por eso no estamos bajo la tutela de la ley, sino que hemos sido libres creyendo, teniendo fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Él proveyó para nuestras vidas. Eso es lo que Él proveyó para que nosotros pudiésemos gozar de una plena libertad en Cristo. Y volvemos atrás, al pueblo de Israel, al viejo pacto, al Antiguo Testamento. Su pueblo merece morir por su pecado, pero alguien muere en su lugar. Todos merecíamos morir, tanto los egipcios como los israelitas. Todos merecíamos la muerte, pero alguien ocupó nuestro lugar. Alguien ocupó el lugar de todos los primogénitos de Israel. El cordero que cada familia mataba y pintaron con sangre los dinteles de cada puerta. Esta es una preparación mayor para un acto de rescate ante el cual la Pascua es solo una sombra, tal como murió el Cordero de la Pascua, murió por los pecados de otros. Es decir, ese animalito, ese cordero era inocente, pero murió por causa de otro, por los pecados de otro. Cristo también, inocente, santo, puro, murió por los pecados de nosotros. Volvemos a ver la sombra, volvemos a ver que era Cristo en ese lugar. Entonces, como sustituto, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo que dijo Juan el Bautista. Aquí tienen el Cordero de Dios, el que quita el pecado. No es coincidencia que Jesús muriera en temporada de la Pascua, sino que estaba todo alineado y todo en la voluntad de Dios. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, dijo Pablo. Porque Cristo, nuestro Cordero, ya ha sido sacrificado. Qué tremendo, qué hermoso el poder descubrir, el poder abrir las escrituras, el poder interpretarla
el ver que el Cordero de Pascua era Cristo, estaba escondido ahí. Y vuelve el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Los israelitas carecen de poder para salvarse a sí mismos, pero Dios interviene en su favor. Era imposible que cada primogénito pudiese salvarse por sí mismo. Necesitaban un sustituto, necesitaban un cordero, alguien que muriera por ello, alguien inocente, perfecto, ese cordero, ese animalito, y fueron salvos por un sustituto, hablando nuevamente de Cristo. Luego, cuando los israelitas carecen de poder para salvarse a sí mismos, cuando ven el mar rojo y atrás ven los carros de Faraón. Otro momento de salvación. Ellos carecen de poder para salvarse a sí mismos. Nosotros no olvidamos que no tenemos poder para salvarnos a sí mismos. Carecemos de poder para salvarnos a sí mismos. No podemos salvarnos a sí mismos. No podemos mantenernos salvos a sí mismos. Somos salvos por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Nuestras obras hablan de una fe, ¿no es cierto?, genuina, de una fe viva. Que no somos imparciales, no somos personas que discriminamos al pobre y recibimos al rico. Rechazamos al de bajo perfil y recibimos al más encachado, ¿no es cierto? O al que nos cae bien, o al que nos cuenta chistes, o al que es buena onda. No, ese no. Nosotros comenzamos a comparar. Hay una discriminación. No somos parciales. Dios es un Dios parcial. Entonces, cuando Santiago habla de las obras que nos justifican, está hablando obras que justifican hacia el hombre, no ante el Padre. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Las obras de Rahab justificaron, ¿no es cierto?, sus obras las justificaron hacia los hombres, porque ella no podía salvarse a sí misma. Ella carecía de poder para salvarse por obra ante Dios. Necesitaba de salvación, pero de Dios. Entonces, no es de nosotros. La salvación es de Dios. Y repito, cuando habla de las obras que nos justifican, es horizontales hacia los hombres. ¿Y a qué se refería Santiago? En que los creyentes estaban haciendo acepción de personas. Rechazaban al pobre y recibían con los brazos abiertos al rico. Ellos usaban anillo para demostrar cuántos bienes tenían, cuántas riquezas tenían. Entonces ellos le miraban la mano: este es bueno, este hay que sentarlo adelante, este me sirve, este me va a dar. Y hacemos acepción de personas. Y eso es lo que Santiago habla. Y esas son las obras. No es el auto, no es la casa, no es el título, no es los años que he estudiado, no es mi sueldo que tengo a fin de mes. No es eso. Sino mis actitudes de no hacer diferencia ante la gente. El papel de la ley era prepararnos para Cristo. Nos convence de pecado y nos ayuda a ver la necesidad de Jesús.
que necesitábamos a un sustituto. Esa es la realidad, esa es la diferencia del viejo pacto y del nuevo pacto. Por eso es que no tenemos que hacer una ensalada de pacto y mezclarlo y meter otras cosas, porque estamos hablando más de sentimientos, más de nuestras ansiedades, más que de palabra de Dios, más que escritura. Y eso es, pasamos a llevar la autoridad de la palabra de Dios, y eso nos quita autoridad. Nos quita la autoridad que viene de Dios. Estamos pasando a llevar la verdadera autoridad, que es la palabra de Dios. Más que los sentimientos, más que las emociones, más que las añadiduras, los peces, los panes, ¿no es cierto? Es el fundamento en que estamos caminando. Porque no son las cosas pasajeras, son las cosas eternas las que permanecen para siempre. Por eso que cada vez cuando cenamos, estamos recordando la Pascua, no la Pascua de ese corderito que mataron, ¿no es cierto? Se cambió, dijo, hasta aquí llega, vamos a celebrar la verdadera Pascua, la verdadera fiesta, que soy yo soy la fiesta, yo soy la Pascua, yo soy el Cordero. Ustedes van a celebrar ahora de forma permanente, porque es un pan sin levadura, es decir, lo saqué de la esclavitud, no por sus méritos, porque eran incapaces, incapaces de salvarse a sí mismos. Carecíamos de poder para salvarnos a sí mismos. Y eso es lo que celebramos. Cada vez que partimos el pan, recordamos que fue partido la cortina y fue partido su cuerpo. Y eso nos invita a nosotros poder entrar confiadamente. Eso es extraordinario. Y está en el lugar santísimo. Nuestro Melquisedec está intercediendo constantemente a favor nuestro. Tenemos a un intercesor que intercede por nosotros. Tenemos a un Melquisedec, y eso es extraordinario. No hay mayor gloria y tremendo que eso. No hay cosa mayor que eso. Si yo quiero agrandar los peces, si yo quiero agrandar los panes, lamentablemente voy a tener una iglesia codiciosa. Una iglesia que está basada en la codicia. Que va a la iglesia por los panes, va a la iglesia por los peces, va a la iglesia porque quiere tener resultados, porque va a traer la bendición, quiere prosperidad y quiere tantas cosas. Que no estoy haciendo una contracampaña de eso. Dios provee esas cosas, Dios las da, Dios en su tiempo. Ni se apura, ni anda rápido, ni no. Dios en su tiempo, Él tiene su tiempo perfecto. Él sabe cómo lo hace. Pero el problema es que nuestra paz no está fundamentada en eso. Nuestra paz es el auto, son los panes, los peces, los resultados. Porque eso es lo que presiona el sistema. El tener resultados. Este mundo presiona para tener resultados. A cualquier costa. A costa de cualquier cosa. Y lamentablemente no hay fruto en nuestra vida. No hay fruto de arrepentimiento. No hay frutos que agraden a Dios. Y nuestras obras no son parciales, son imparciales. Porque me gusta, porque no doy puntada sin hilo. Entonces, que si voy a la iglesia o si voy con un hermano porque me conviene. Y lamentablemente caímos en eso. Y creemos que que tenemos un Dios de cohecho, un Dios de canje. Si yo le doy esto, Él me va a dar esto. Entonces hay un mal concepto.
¿dónde está nuestra paz? Siempre hemos aprendido que si usted siente paz, tranquilo, es la voluntad de Dios. Pero esa paz que yo siento, ¿en qué está depositada esa paz? Esa paz, no siento paz porque no quiero eso, porque estoy encaprichado por tener algo. Y no siento paz, no es eso. Mi paz viene de Dios, mi paz es eso de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos abierto. Esa es nuestra paz, ese es nuestro descanso, en que ya hubo un sustituto, ya hubo alguien que murió por nuestros pecados, ya hubo alguien que nos hizo libre de estar encerrado en prisión del pecado y la muerte. Oremos juntos, que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría. Yo cada mañana, cada día digo, Señor, ayúdame a entenderte, ayúdame a encontrarte en cada pasaje de la palabra, tanto en el antiguo, sobre todo en el antiguo pacto, encontrar a Cristo ahí. Es extraordinario. Más allá de las lindas historias, yo tengo que sacarlo, ¿no es cierto? Y llevarlo a Cristo. Llevarlo a Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hace bien, Señor, trazar bien tu palabra, Señor. Nos hace bien, nos ayuda a poder entender muchas cosas, en que tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro descanso, Señor, tú eres nuestro sabbat. No tenemos un día, te tenemos a ti, Señor. Tú eres nuestro descanso, tú eres nuestro príncipe de paz. Y es más, tú no hiciste pasar entre medio de esa cortina al lugar santísimo. Y es más, nos dijiste, tengan confianza, está todo pagado, está todo cancelado. Mi pago sobrepasó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el regalo de la salvación, sobreabundó el pago, la cancelación. Gracias por eso, Señor, porque podemos transmitir esto a tantos lugares de trabajo, los hogares, aquellos que están descansando, aquellos que están trabajando, que podamos crecer en Cristo, más que llevar años en el Evangelio, sino que es cuántas horas ha tenido mi vida, cuántas horas, cuántos días hemos vivido y y queremos aprovecharlo. No sabemos cuántos días, cuántas horas, cuántos años nos queda, pero eso queremos aprovecharlo, de encontrarte en las Escrituras, encontrarte en la intimidad, Señor, sentirnos confiados y agradecidos por lo que hiciste por nosotros. Bendiciones. El deseo de mi corazón, que podamos crecer en todas las áreas, en fe, en gracia, en todo. Que Dios nos revele cada día su palabra. Será hasta la próxima transmisión. Bendiciones. Desde Coyhaique, región de Aysén. Muchas gracias. Chao, chao.